Sí, un momento, nada más voy a presentar. Y me permitiré leer una semblanza de la moderadora. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Realizó una tesis que se titula Tiempo de Diablos, usos del pasado y de la cultura en el proceso de deconstrucción étnica de los pueblos negros afromexicanos. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Del 2009 al 2010 realizó una estancia de investigación en el extranjero por beca de movilidad con el investigador anfitrión, el doctor Javier Laviña, en el Departamento de Antropología e Historia de África y América de la Universidad de Barcelona. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, Unidad Xochimilco. Y les doy la palabra. Hola, buenos días. Mucho gusto de saludarles a todas y a todos en esta jornada de reflexión frente al 8M. Bueno, ya me presentaron con información de la que yo ni me acordaba pero bueno, como ya dijeron en la presentación anterior, esta es parte de las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente del PUIC, con su nombre más grande, rumbo al 8M, en el que, como ya también señalaron, se conmemoran las luchas feministas, las luchas de las mujeres, y pues no solamente de las mujeres, sí, es verdad, eso es importante decirlo, sino también la importancia que tiene la ampliación de la noción de la mujer en términos como más complejos, ¿no? En ese sentido, gracias, me gustaría pues agradecer a la Universidad Nacional por abrir este espacio, que además no es muy común, ¿no? En la UNAM, ni que abra el espacio para las mujeres, ni que abra el espacio para los estudios latinoamericanos, pero me parece que esto, aquí está Jesús Serna, que lleva muchos años investigando el tema de Afroméxico y Afroamérica, se debe principalmente a la actividad de los y las investigadoras en la UNAM como Jesús, pero también y sobre todo a la presencia y a la lucha sin pausa de la población afromexicana que ha sostenido, que ha permitido que estos espacios se abran, ¿no? Les saludo muy a todos quienes están aquí de forma presencial y a quienes están en el canal de YouTube del programa, y también les recuerdo que al final de las exposiciones tendremos tiempo para que puedan hacer preguntas, comentarios y otras cosas que quieran hacer, ¿no? Como alguna participación, no necesariamente vinculada a preguntas, ¿no? Y también recordarles a Celeste y a Lena. ¿Lena está bien o Lena Alejandra? A Lena, que tienen 20 minutos para sus presentaciones, por favor, para que se ajusten al tiempo, y pues muchas gracias por estar aquí. Adelante. Voy a presentarlas, perdón, se me fue la... María Celeste Sánchez Ujía, que está aquí a mi izquierda, es licenciada en Psicología y doctoranda en Ciencias Biomédicas por la UNAM, especializada en el análisis interseccional y los cambios en la conducta modulados por procesos neuronales. En la actualidad es directora de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, coordinadora del capítulo México de la Coalición Global contra el Racismo Sistémico, integrante del movimiento Estamos Listas y senadora suplente por la Ciudad de México. Ha participado en proyectos de promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y migrantes, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como en iniciativas de combate a la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras violencias que experimentan estas poblaciones. Además, fue integrante de la Comisión Interna de Equidad de Género en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. En el proceso electoral federal de 2018, Celeste Sánchez fue electa como senadora suplente por la Ciudad de México por el partido Movimiento Regeneración Nacional, cargo que asumió de octubre del 2020 a abril de 2022, convirtiéndose así en la primera mujer de origen afromexicano en ser parte del Senado y quien se ha destacado por sus acciones en favor de los derechos de este y otros grupos de la población. Como parte de su agenda, las personas afrodescendientes Como parte de su agenda legislativa, promovió el Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024,
al igual que la armonización jurídica en favor de los derechos de este grupo de población, así como otras acciones de visibilización como la proclamación del 10 de agosto como el Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas. Gracias al trabajo realizado como legisladora y activista afromexicana, Celeste Sánchez es invitada a participar en diversos espacios de diálogo a nivel nacional e internacional, entre los que destaca el Foro Permanente de los Afrodescendientes de Naciones Unidas. Hola. Y ahora voy a presentar a Lena Alejandra Brena Ríos, si es que aquí tengo otro apellido. Cuenta con un postdoctorado una estancia de investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y maestra en Sociología Política por el Instituto Mora. Tiene asimismo un diplomado en Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y Protección Internacional en México. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la asignatura Sociología y Metodología de los Derechos Humanos y también la asignatura Feminismo Afrodescendiente y Género, Violencia y Ética Comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha trabajado en órganos de derechos humanos, tanto civiles como no jurisdiccionales, y en el gobierno de la Ciudad de México. Es activista en la UNAM contra todo tipo de violencias, especialmente la violencia política mediática de género. Escribe periódicamente en los portales electrónicos La Silla Rota y en el periódico El Universal, en Mexican Times desde 2018. Muchas gracias, Lena. Entonces, si quieres empezar tú, Celeste, por favor. Sí. Gracias, Itza. Siempre es un gusto verte aquí. Y a Stephanie, que me invitó y gestionó también la mesa y todo esto. Me siento muy contenta de estar también con la compañera Elena. Y también, pues obviamente en la UNAM, con muchas caras nuevas, porque a veces en estos espacios, hablando del tema, siempre vemos las mismas, hablamos entre nosotras, y creo que ese ha sido siempre un gran reto, ¿no? O sea, buscar que no solamente la población afromexicana se interese por ser visibilizada, sino que considero que este debería de ser el interés de todas y de todos, porque pues deberíamos de pensar a este país como un país pluricultural en el cual pues estamos inmersos todos, y pues en realidad para poder identificarnos como mexicanos o mexicanas tendríamos que también pensar en la afrodescendencia que está dentro de nuestra identidad. Entonces, pues yo voy a contestar algunas preguntas que me compartieron acerca de para esta presentación. Agradecer también que en un espacio sobre feminismos se tome en cuenta la afrodescendencia, porque muchas veces eso no sucede, y esto lo quisiera recalcar porque ya van en algunas ocasiones en estos 8 de marzo que hablamos de mesas específicas para mujeres afromexicanas, ¿no? Y sabemos que es bastante importante visibilizar porque son muchas de las cosas que nos atraviesan, que son distintas a las otras mujeres en las cuales no nos identificamos, o quizás seguimos siendo como alejadas, ¿no?, de esta agenda del feminismo en México, ¿no?, que quizás está más avanzada en otros países de América Latina, pero aquí en México todavía hace falta trabajar acerca del afrofeminismo, acerca del feminismo negro, ¿no? Entonces, pues creo que estos son espacios muy, muy importantes. Y bueno, pues en primer lugar, a mí me preguntaron, ¿no?, me hicieron la pregunta acerca de cuál era mi experiencia política y en defensa de los derechos como mujer afromexicana, y esto yo no quisiera decirlo en un sentido solamente personal, sino hablar de las mujeres afromexicanas que han participado en la vida pública y han incidido políticamente desde el inicio del movimiento afromexicano, ¿no? Siempre se piensa cuando me mencionan, ¿no?, como la primera mujer afromexicana en llegar al Senado, ¿no? Pareciera que está iniciando apenas la participación política de las mujeres afromexicanas, y pues es totalmente falso. Hemos comenzado desde el inicio del movimiento afromexicano, y no puedo decir que yo llegué sola y que yo llegué y que fui y que comenzamos a construir, ¿no?, sino que esto se dio por pioneras y pioneros que en realidad al inicio del movimiento las voces que se escuchaban eran de hombres afromexicanos, de hombres negros que querían posicionar la agenda en contra del racismo, en
en favor de la visibilización de la población afromexicana, pero que esto en realidad no se hizo solo, ¿no? O sea, también formó parte importante el grupo de mujeres afromexicanas, de mujeres negras que estuvieron trabajando en la visibilización, que estuvieron trabajando en dar, en alzar la voz y en estas actividades de visibilización como fueron el Encuentro de Pueblos Negros desde 1997, después de los 2000, no recuerdo cuándo comenzó la cátedra itinerante de mujeres afromexicanas, liderada por Rosy Castro, por Yolanda Camacho, ¿no? Y también hay más mujeres que no solamente deberíamos de centrarnos en Ciudad de México cuando pensamos en hablar, ¿no? de visibilizar, sino que obviamente toda esta lucha comenzó en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca, con estas mujeres que no solamente se quedaron en estos espacios privados en donde siempre se han colocado, nos han colocado a las mujeres, y mucho más en esta situación atravesada del racismo y de la discriminación, sino también lucharon en estos espacios de visibilización y también de participación política, ¿no? Entonces, sí me gustaría mencionar eso cuando hablo de mi experiencia política en defensa de los derechos humanos, y no solamente pensarme a mí como que yo fui la que lo logré, que yo hice, ¿no? Sino que fue todo un movimiento que ha estado luchando, y creo que eso es lo que hace fuerte esta visibilización y ha logrado los pasos que más adelante les contaré en dónde vamos y cuáles son los retos a seguir, ¿no? Sino que pues volver a hablar, ¿no? De que no solamente somos no solamente es un grupo de la Ciudad de México, sino que son varios, y que no solamente aquí, sino que en otros estados en donde hay pueblos y comunidades afromexicanas y en donde está más enraizado esta identidad. Y bueno, pues cuando yo llegué puedo decir, ¿no? Cuando llegué al Senado en 2020, como menciona Itza, yo antes de ello ya tenía trabajo en sociedad civil, principalmente con niños, niñas y adolescentes de Centroamérica, en donde entraba a la estación migratoria y participaba con ellos. Estábamos también en la prevención de trata de personas, y ahí también me inmiscuí y conocí un poco más de mi afrodescendencia, porque pues no me identifiqué, no fui desde la niñez y dije, soy una mujer afromexicana, me siento muy orgullosa de serlo, y pues ahí fue que comencé a trabajar. No, o sea, se dio gracias también a este trabajo que han hecho las organizaciones, que ha hecho la academia, en el que pues con toda esta información que se produce, sentirte orgullosa de tus raíces, sentirte orgullosa de tu identidad, pues va más allá solamente de verte al espejo, ¿no? Como varios me habían dicho, que cómo es que no me identificaba como afromexicana si tenía un espejo en mi casa, ¿no? O sea, ese es como un comentario que siempre te hacen, ¿no? ¿Cómo es posible que no sabías? ¿Cómo es posible que tenías o sea, que te identificaste después de tus 20 años, ¿no? Y ¿qué pasaba antes? Pues pasaba que obviamente me incomodaban estas acciones de racismo, de discriminación, pero no podía ponerle nombre, ¿no? No sabía lo que significaba estar siendo discriminada o pasar, o que este racismo había invisibilizado toda la historia o todo mi pasado, ¿no? Entonces, una de las cosas también importantes a destacar en este paso por el Senado es que, pues, a pesar de que se llegue una persona que se identifique como afromexicana, pensemos que en el Congreso hay no solamente un voto, ¿no?, el que cuenta, sino que son más, y que la mayoría debería de ser mayoría para aprobarse algún cambio legislativo, ¿no? Por eso es que es tan importante sensibilizar no solamente a las personas que se consideran o se identifican como afromexicanas, sino también a las otras personas que también toman decisiones de nuestra vida como personas afromexicanas, y por eso es tan importante sensibilizar a nuestros compañeros en los congresos, ¿no? Esto, compañeros y compañeras, de verdad que fue bastante difícil, ¿no? Cuando yo llegaba y comentaba acerca del tema, siempre lo tomaban como algo muy, muy nuevo, o trataban de mencionarlo, pero lo mencionaban mal, ¿no? Esta es también una idea importante cuando mencionaban, recuerdo
recuerdo mucho un día en el cual estaban en el Senado, pasan al pleno un compañero senador a hablar acerca de la diversidad que es México con los afroamericanos, ¿no? O sea, cuando hablas de esta palabra, ni siquiera se le es familiar y ni siquiera la conocen, y por eso es que mencionan afroamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único cercano a la negritud o cercano a la identidad, ¿no? O sea, obviamente nos acercamos a él, obviamente hablamos sobre el tema, pero ha sido difícil posicionar esta agenda. ¿Por qué? Porque somos una persona, son dos personas las cuales conocen el tema o están sensibilizadas, ¿no? Con esto no quisiera invisibilizar también a compañeros que fueron sensibles al respecto, ¿no? Como es la senadora Susana Hart, como es el senador Martí Batres, o sea, hubo otros compañeros que también se interesaban acerca del tema, ¿no? Y que gracias a ellos también hicimos y buscamos posicionar y sensibilizar a la agenda afromexicana en el Congreso. Y bueno, también de qué forma he participado y participa en la defensa de derechos de las mujeres afromexicanas. Pues hemos, haciendo incidencia política, llevando a cabo esfuerzos de manera organizada para influir en la formulación e implementación de políticas y programas públicos por medio de la persuasión, pero también de la presión en las autoridades estatales, ¿no? La sensibilización a diferentes actores políticos y autoridades sobre el contexto de las mujeres afromexicanas. Esto también es importante mencionarlo porque pareciera que solamente podemos incidir políticamente en estos espacios de representación. Y las asociaciones civiles, las activistas, las mujeres que han estado desde siempre en este movimiento han incidido en buscar a estos actores políticos, en buscar a estos representantes para que se haga este cambio, ¿no? Un ejemplo que podemos dar es en 2016 que se dio el reconocimiento a nivel constitucional. En 2017 se dio el reconocimiento a nivel constitucional en la Ciudad de México de la población afromexicana, ¿no? Pero fue en 2016 que empezamos a trabajar con los constituyentes en que por qué era importante visibilizar el tema, ¿no? Y lo hicimos desde las asociaciones civiles. Hicimos un decálogo en el cual posicionábamos el tema y con 10 puntos decíamos por qué es tan importante que nosotros estemos nombrados como personas afromexicanas en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Sabemos que hace falta mucho trabajo y sabemos que ese fue un paso muy pequeño porque justo lo comentábamos hace algunos días, ¿no? Si bien es cierto estamos mencionados en grupos prioritarios, ¿no? En lugar de ser parte de la constitución de la ciudad, eso sí tendríamos que decirlo, pero este paso pequeño, que ustedes podrían decirlo, que es pequeño, podemos ver acciones afirmativas en algunos espacios. Justo aquí en la UNAM se está dando algunas becas para algunos compañeros, ¿no? De pueblos y comunidades afromexicanas, indígenas, y pareciera poco, pero antes eso no pasaba, ¿no? Hay acciones afirmativas también en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, en el cual pues ya hay representantes, ¿no? Sabemos que todavía faltan algunos retos, hay usurpaciones, hay personas que no están llevando la agenda como debería de ser, pero podemos decir que hay un paso que ya se dio, ¿no? Cuando hablan de el reconocimiento constitucional a nivel federal que se dio en 2019 es nominativo y que no se ha hecho nada, hay acciones afirmativas. Sabemos que hay políticas públicas, que hay muy pocas políticas públicas, que hay poco apoyo, pero podemos ver que sí se ha dado un avance, ¿no? Y también reconocer que este avance no se ha dado solamente porque el gobierno lo está dando o porque llegó un gobierno progresista, porque este sí es una parte importante por el cual se han estado dando estos cambios. Pero no podemos dejar atrás que fue la lucha de la academia, la lucha de las asociaciones civiles, de los activistas que lograron posicionar esta agenda y darle la importancia que merece en estos espacios, ¿no? Obviamente algunos de los retos que todavía necesitamos mencionar es de las mujeres afromexicanas, en el cual pues hay poco enfoque de interseccionalidad
interseccionalidad en algunas políticas públicas, en algunos espacios de representación, en mujeres, el Instituto para las Mujeres. Yo siempre abogo porque en el consejo, en los lugares de toma de decisión dentro, haya mujeres también afromexicanas, haya mujeres originarias, porque no solamente sirve que podamos ser nosotros el público de atención, sino que también nosotras tengamos esta injerencia de tomar decisiones en estos espacios, ¿no? No solamente en lugares en donde siempre se nos ve, ¿no? El Instituto de Pueblos Indígenas, que creo muy importante de estar, de tener un presupuesto específico para nosotras y nosotros, pero también es importante estar en la Secretaría de Salud, estar en la Secretaría de Hacienda, porque es en esos lugares también que podemos incidir y cambiar la vida cotidiana de las personas y más de este sector de la población. Entonces es importante mencionarlo y pues quisiera también mencionar algunas de las importancias que tienen, por qué es tan importante que mujeres afromexicanas lleguen a la toma de decisiones en cargos políticos, comunitarios, pues en primer lugar porque estamos subrepresentadas, no hay en estos espacios de decisión en donde no solamente hablamos del Congreso de la Unión, los congresos estatales, sino también en las comisarías, en las regidurías, en las presidencias municipales. Entonces eso también es importante de ver, ¿no? En donde están las comunidades, en donde están los pueblos, cómo vamos a ser representadas y cómo vamos a defender y blindar los derechos político-electorales de estas mujeres, ¿no? En las ciudades podemos decir que es un poco más fácil, ¿no? Que vemos que más mujeres ya están participando, que hay más acceso a estos lugares, pero podemos seguir yendo a las comunidades, a los pueblos en donde todavía, además del racismo y la discriminación, también cruza mucho del machismo, en el cual muchas de las mujeres tienen que bajarse de esos espacios, de esas candidaturas, porque corre su vida a peligro, porque se les obliga, porque este tema de los cuidados, en donde hablamos de un sistema nacional de cuidados, tenemos que buscar que haya un enfoque interseccional, que sea específico, que sea un apartado específico para mujeres afromexicanas, porque los cuidados no a todas las mujeres nos atraviesan de la misma forma, ¿no? O sea, no todas las mujeres tenemos las mismas responsabilidades dentro de la casa y pues una de las cosas es los cuidados en pueblos y comunidades, que es muy difícil delegar para las mujeres afromexicanas y que puedan ir a ocupar estos espacios de representación, estos espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues los roles asignados, lo que les decía, el machismo, la violencia en estos espacios comunitarios, las formas múltiples de discriminación y pues un tema importante que estamos viendo también justo en este momento, en este proceso electoral, pues que los partidos todavía no incluyen a las mujeres afromexicanas en sus agendas. Este es un punto también importante. Los partidos políticos tienen que acercarse al movimiento afromexicano, tienen que acercarse a las personas que están en la base para que conozcan en realidad sus necesidades y no solamente sumar a su militancia o poner en estos espacios gente de su militancia que solamente responda a un fenotipo, pero que no lleve una agenda que respete y que busque el involucramiento de las personas afromexicanas, ¿no? Otro de los puntos también de los obstáculos pues es la violencia política en razón de género, que sin duda nos atravesará y nos atraviesa a todas las mujeres que estamos haciendo política en este momento, pero sin duda es muy diferenciado para mujeres originarias o mujeres afromexicanas, ¿no? Porque también aquí atraviesan estos comentarios racistas, estos comentarios discriminatorios en los cuales pues no a todas las mujeres les pasa, ¿no? Y pues también enfrentar la poca asignación de recursos para campañas políticas. Si bien es cierto ya hay estos espacios de representación, pero la poca asignación de recursos a campañas políticas para personas afromexicanas, esto también es importante, ¿no? Porque justo podemos ver las estadísticas, podemos ver muchas de las cosas que nos mencionan, en los cuales las personas afromexicanas son las que se encuentran en mayor situación de pobreza. Y como personas afromexicanas
afromexicanas pueden cubrir los costos de una campaña política, ¿no? Entonces se les puede dar esta candidatura, pero si no tienen estos recursos para campañas políticas, pues de nada sirve y se quedaría en la misma situación, ¿no? Y bueno, también otro de los temas es que pues el último es que qué opinión, ¿no?, le merece el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos. Bueno, pues ya lo mencioné, para mí es importante la visibilización, por la visibilización y el reconocimiento de los aportes que hemos realizado al desarrollo económico, social y cultural del país, así como de nuestros derechos. También constituye un acto de obligatoriedad para establecer medidas de política pública después del 2019, cuando se dio el reconocimiento a nivel constitucional, a nivel federal. Pues se dio también en 2020 el censo, se realizó el censo y se hizo la pregunta de autoascripción, en el cual preguntaban si nos reconocíamos como personas afromexicanas, afrodescendientes o negras. Gracias a ello, 2.5 millones de personas nos reconocimos como tal. Podemos ver que hay muchísimas irregularidades en este censo, ¿no? Como que paró una semana antes por el inicio de pandemia, en el que no se capacitaron a los encuestadores, en el que no siempre se preguntaba porque parecía ilógico al ver el fenotipo y decían, y que algunas personas también se ofendían si se les preguntaba, eso también pasó, ¿no? Entonces creo que es importante mencionar, pero pues ha habido avances después del 2020. Falta obviamente la armonización de toda la Constitución, falta la armonización de las constituciones estatales, y esto no es echar cosas en saco roto, sino que significa que esto ayudaría a que hubiera más acciones afirmativas, que hubiera políticas públicas en los estados, y con estas diferencias que hay en los estados, ¿no? No hay, las personas afromexicanas no somos homogéneas, no todos tenemos las mismas, no pasamos por las mismas situaciones, sino que también depende de los lugares en donde estemos, ¿no? Si estamos dentro de un pueblo, dentro de alguna comunidad, o si estamos en ciudades como esta, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los retos, y pues creo que ya se me terminó el tiempo. Entonces pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Celeste, por tu exposición. Creo que abriste como muchos temas por ahí. Sí, también yo les quiero decir a las personas que están en YouTube y las personas que están aquí que si hay algunas cosas que no vayan entendiendo como cuestiones de perspectiva de género, creo que estos son los espacios más, o por ejemplo, esta idea de la interseccionalidad o la noción de cuidados, creo que amablemente Celeste trajo a la mesa, como que puedan también preguntarlo con su nombre o anónimamente si se sienten como impedidos a dar su nombre, pero sí me parece importante que podamos aclarar esos términos si hay personas que no lo tienen como tan claro, y sí decir como que es muy importante esta perspectiva que señala Celeste respecto al reconocimiento constitucional como una fase también de la movilización política, ¿no? Creo que eso es muy importante, y también pues estas cuestiones más de género relacionadas con los cuidados. Muchas gracias por tu exposición, y bueno, Elena, te damos la palabra también, por favor. Muchas gracias, le agradezco mucho a PUIC que nuevamente nos ha dado la invitación para abrir este espacio, y justo desde la academia es bien importante decir que no tiene mucho que se abrieron espacios para hablar de específicamente el feminismo afrodescendiente. Quizás se hablaba de población afrodescendiente, pero no había una materia, una asignatura en que se abordara directamente el tema de los feminismos afrodescendientes o de lo que se llama feminismos indígenas, que hay ahí como no un reconocimiento formal de ser feministas desde los pueblos indígenas de México. Pero bueno, yo voy a hablar de ciertos análisis que nos dan quienes han estudiado el feminismo en América Latina y el Caribe, y enmarcándolo un poco en lo que sucede en México y en la ciudad, para quizá abrir unos puntos de debate y que pudiéramos pensar en la política más allá de
los partidos más allá del gobierno. Yo titulé la presentación como ¿acaso no soy una sujeta política? Recordarán como ese discurso tan famoso de Sojourner Truth de ¿acaso no soy una mujer? Aquí yo le puse ¿acaso no soy una sujeta política? Porque justo no solamente somos mujeres y afrodescendientes, sino también somos sujetas políticas. Entonces yo parto de que la política en los espacios de los partidos políticos no es el único lugar desde el cual se hace política, porque toda actividad humana que pretende intervenir o interviene en los asuntos de interés público es política. Y hablar de la participación política es referirse a la vida comunitaria y sus procesos de intervención, sea en la academia, la sociedad civil, el activismo o participar eventualmente en manifestaciones públicas. Hoy hablamos de las primeras mujeres negras en ocupar X o Y cargo, cuando esta fórmula nos debería al menos causar más preocupación que orgullo. Les puse ahí la foto de Epsi Campbell y de Francia Márquez, ¿no? Porque son como estos emblemas de las primeras mujeres vicepresidentas y las primeras, siempre se habla de las primeras mujeres y nos hemos quedado ahí. Entonces, como parte del debate de los feminismos negros es entender que como sujetas políticas ni una mujer blanca ni un hombre negro nos va a representar a cabalidad. Justamente el tema de los feminismos negros es cómo planteamos nuestras diferencias frente al feminismo blanco hegemónico. Y aquí quiero empezar a conceptualizar con un enfoque que nos da Ochildiel, que la conmemoración del Día de la Mujer Afroamericana y Afrocaribeña, que diga afro-latinoamericana y afrocaribeña, nos presenta 4 etapas que pueden ser como un mapa que nos guíe para que nos reconozcamos ahí en el trabajo que estamos haciendo. La primera etapa es la definición de una política de identidad. Creo que todo el movimiento afrodescendiente y en América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos y en el mundo ha partido de la definición primero de una política de identidad. Nosotros, nosotras y nosotres hemos partido de entender la subjetividad de qué es ser mujeres y qué es ser negras como individuas y además como parte de un grupo social. Esta identidad nos ha permitido recuperar la herencia africana con esto que se ha llamado los afrocentrismos o los nacionalismos y que nos dan como un punto de partida para el bagaje cultural y del estudio y el entendimiento de la realidad de esta población. Entonces, ha sido muy importante esta identidad estratégica para reafirmar las herencias africanas. Ser mujer negra ha sido una reivindicación positiva frente a siglos de estereotipos negativos que nos situaron por abajo de la categoría de humanas, que éramos reproductoras de más esclavos, la Jezabel o la servidumbre, fiel, obediente y sumisa. O sea, eran los imaginarios y los estereotipos que por muchos siglos se tenían sobre la mujer negra. Y este reconocimiento, replanteamiento de las identidades de las mujeres afrodescendientes nos permiten identificarnos con la finalidad de defender nuestras herencias. Hay muchos ejemplos a lo largo de los movimientos políticos. Uno, por ejemplo, en América del Norte es el renacimiento de Harlem, que fue un movimiento intelectual y político que reivindicaba la música, la danza, el arte, la literatura, y los afroamericanos utilizaron el arte para demostrar su humanidad, imagínense qué terrible, y exigir la igualdad. Asimismo, este movimiento artístico poseía cierta raíz ideológica porque estaba haciendo conciencia racial sobre las personas afroamericanas a través del orgullo negro. Posteriormente, en los movimientos de los derechos civiles y políticos vamos a ver cómo surge el poder negro, cómo se empieza a reivindicar en ciertos momentos y en ciertos contextos históricos muy específicos la idea del poder y de la afrodescendencia y de la herencia africana. El panafricanismo es otro momento histórico en donde podemos identificar como esa exaltación del orgullo negro, ¿no? El afrocentrismo, pues, que es una respuesta a las actitudes eurocéntricas sobre los africanos, que busca contrarrestar la narrativa, ¿no?, de que todo lo eurocéntrico es lo mejor,
se ocupa principalmente del afrocentrismo de la autodeterminación de la agencia africana. Y esta ha sido una discusión que se ha traído entre la academia y la población afrodescendiente para ir subrayando la herencia africana. Al menos en la Ciudad de México, creo que la identificación de la población africana tiene que ir abriéndose paso frente a la población indígena en la Ciudad de México. Es decir, ha sido un debate cómo se equipara a la población indígena junto con la población afrodescendiente sin establecer que son dos poblaciones diferentes, con dos subjetividades diferentes y con dos contextos. Y, por ejemplo, la Constitución que surge de la constituyente de la Ciudad de México solamente reconoce en un artículo a la población afrodescendiente y a la población y las comunidades indígenas tienen más presencia, al menos en la Constitución. Entonces, no podemos, necesitamos como contextualizar y no juntar estas dos poblaciones ni en los documentos normativos ni en las políticas públicas, porque se trata de dos poblaciones diferentes y hay que dar el lugar a cada uno, pero pareciera que las políticas públicas, las leyes, hacen esta articulación de ambas poblaciones como si se tratara de lo mismo. La imagen que ven es de 2023 y es emblemática porque se estaba hablando de la invisibilización de las mujeres afrodescendientes y había 3 hombres en el presidio. Se dijo de la deuda histórica de este grupo poblacional en cuanto a reconocer y garantizar el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesidades y potencializar sus fortalezas. Es decir, en pleno 2023 estamos todavía hablando de las deudas históricas. Gloria Lara, que se ha dedicado a estudiar a las poblaciones afrodescendientes, igual que la colega Itza, nos dice que esta reivindicación negra de la identidad emerge con 2 objetivos, que es hacer visibles las expresiones culturales como la danza, la música y las expresiones orales, y el otro con el componente de la apariencia física, es decir, el fenotipo. Y esta esencialización de los componentes de la población afrodescendiente se formuló como un recurso estratégico para justificar la diferencia cultural. Entonces, la movilización etnopolítica de la población afromexicana ha puesto su objetivo en la reivindicación étnica y su reconocimiento como sujeto de derecho. Es decir, que el elemento de la identidad ha sido muy importante en la movilización de recursos de la población afromexicana. Pero Chikuri dice que eso no es suficiente, es decir, que este esencialismo estratégico de la identidad no basta para avanzar en el reconocimiento de la población afrodescendiente, que hay que hacer lo que dice Ochicuriales, hay que trabajar hacia afuera y hay que trabajar hacia adentro. Hacia adentro con el trabajo con otras mujeres negras, con otras comunidades marginadas y con la sociedad en general, visibilizando el racismo y el sexismo, combatiéndolo y defendiéndolo adentro y afuera. Entonces, nuestros discursos que estaban basados en la identidad, en los derechos humanos, en la educación, en la comunicación, tienen que empezar a institucionalizarse. Y esto sucede en México a partir de la década de los 90, en donde las colectivas afromexicanas se convirtieron en ONGs, empezaron a trabajar con ONGs, pero la mayoría con estructuras verticales y jerárquicas y con la presencia mayoritariamente de varones, no de mujeres. Y esto sucede en toda América Latina y el Caribe, no es particular de México. Muchas organizaciones entonces en esta década, que además va aparejado en el contexto con el neoliberalismo en México, empieza a establecer una relación con el Estado para empezar a hablar de políticas públicas hacia esta población. Las organizaciones mexicanas empezaron a tener nuevos esquemas de relación con el Estado mexicano y empezaron a regularizar su situación jurídica, a tener como más formalidad e institucionalidad, se logra el reconocimiento constitucional, los censos, etc. Y desde 2014-2015 más o menos empezaron
empezaron a tejer alianzas con las mujeres afrodescendientes en espacios de diálogo, con el fin de articular una agenda política nacional de mujeres. Es decir, la agenda de las mujeres afromexicanas tiene más o menos 10 años o un poco más. No el trabajo, quiero hacer el énfasis, no el trabajo de las mujeres mexicanas, la agenda institucionalizada de ciertas organizaciones. Luego, Xochitl Muriel nos habla de un tercer momento que es en donde se ha estado avanzando, que es la globalización y la articulación de redes internacionales y transnacionales de acción política, en donde el movimiento de las mujeres afrodescendientes tiene que caminar hacia esa articulación con mujeres de América Latina y el Caribe. Y esta es una necesidad, porque es una necesidad para cualquier movimiento, porque se requiere de estas alianzas estratégicas hacia afuera con actores internacionales. Y finalmente es la inclusión en las políticas públicas. Ese es el último momento que identifica Xochitl Muriel, que necesitan, ¿no?, imponerse en las políticas públicas la integración de las poblaciones afrodescendientes, pero aquí Xochitl Muriel nos pone en alerta sobre cómo nos vamos a integrar. Si es en el modelo del multiculturalismo europeo, que además enfatiza la integración y la asimilación, el mestizaje, el mito de la democracia racial, que enfatiza y que lo que pretende como más bien ese multiculturalismo es un blanqueamiento de las poblaciones, más que un reconocimiento. Pero a pesar de este intento como de inclusión en las políticas públicas, lo que dice Xochitl Muriel es que más bien se trata de una simulación, porque los estados nacionales siempre van a estar defendiendo la matriz civilizatoria europea. Entonces, construir al otro desde ese multiculturalismo, ¿no?, ese multiculturalismo que llama Xochitl Muriel como de caricatura, no nos puede representar e incluir. Hay que pensar en otro modelo y en otro estadio, ¿no?, porque este multiculturalismo parte de la integración y de la asimilación de las poblaciones. Y en este marco, ¿no?, lo que dice Xochitl Muriel también me parece muy importante, es que se nos ha dejado a las mujeres la carga de la representación. ¿A qué se refiere con esto? Que las mujeres son las que deben representar a la comunidad afrodescendiente, pero lo que dice es que los comportamientos, las ropas apropiadas, las movilidades apropiadas de la comunidad afro tienen que apegarse a la cultura tradicional sin cuestionarla, vestirse como afro, bailar como afro, tener una religiosidad afro, ser heterosexual afro y aguantar la violencia de los hombres afro. O sea, esta identidad que nos hace que nosotras la carguemos no es el modelo de representación que necesitamos las mujeres para defender una agenda. Para ir concluyendo, y sobre todo porque me interesa esta última parte de las políticas públicas, la historia de la organización política de los pueblos afromexicanos tiene más o menos 40 años de historia, donde predominaron los hombres, y la organización de las mujeres afromexicanas se ha ido abriendo paso, ¿no? Pero es importante decir que la organización de las mujeres afromexicanas se centra en la reivindicación de la identidad cultural y han traducido su experiencia de la opresión y el racismo en el léxico de los derechos humanos auspiciados por organizaciones feministas del centro del país. La representación política ha ido avanzando en las esferas de la política electoral, la comunitaria y la académica, con vínculos en las tres esferas. Sin embargo, yo considero que esta representación requiere irse gestando en un cambio de la política de la identidad a una política de la lucha contra las opresiones sistémicas, articulándose con otros movimientos. O sea, no nos podemos quedar solamente en la política del reconocimiento y en la política de la identidad. Este esencialismo estratégico del que les he hablado, que tiene que ver con lo que Xochitl Muriel decía, que es el primer momento de cualquier movimiento afrodescendiente, que por lo menos se haya ido estructurando en este análisis, necesita que contemple que no somos una población homogénea, la población afrodescendiente, y que las mujeres tampoco somos una población homogénea. Y tampoco este esencialismo estratégico necesita promover una cultura auténtica, estereotipada y sobre todo homogénea. Es decir, esta identidad cultural no debe tampoco
quedarse como en estos esquemas de hablar de la cultura auténtica del afrodescendiente o del afromexicano, porque las experiencias negras son muy distintas y cambian dependiendo de la región, de la clase, de las opciones sexuales, etc. Entonces, hablar de una identidad negra como una unidad homogénea es peligroso. Se ha recurrido en el movimiento negro, no solamente en México, sino en muchos países, con esto del esencialismo estratégico de la identidad, pero no es suficiente para articularnos. Es un punto de partida, pero no es un punto de llegada para una política de reconocimiento. No podemos quedarnos en el esencialismo y permitir que nos encasillen ahí o que nosotras mismas nos encasillemos. Lo más importante es que aceptemos que las políticas públicas nos reconozcan, que apelemos a este esencialismo como una primera etapa, que nos pide autenticidad cultural, pero que ese no sea el proyecto de las poblaciones afrodescendientes, ni mucho menos de las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo abrir el debate? No ver solamente el tema de la invisibilización cultural, que es efectos del racismo, y sobre todo que el trabajo de las mujeres negras tiene racismo hacia adentro, racismo hacia afuera, sexismos, y que no basta con la voluntad política para transformar la situación de las mujeres afros. La pregunta que debemos de hacernos, y ahí me sumo a lo que Xochitl Curiel dice, es que más que el esencialismo estratégico hay que preguntarnos cuál política pública redistribuirá la riqueza que permita que las mujeres afro puedan tener acceso a los medios para acceder a los derechos en la realidad y no solo en el papel, acceder a la academia, al trabajo, a buenos centros educativos, a mejores centros de salud. Es la solución a estos problemas que nos hará pasar a las mujeres afro como simples portadoras de la cultura auténtica y que nos hará pasar más allá de los tambores, más allá de la herencia culinaria, de los peinados, del trabajo doméstico, de las visiones heterocentradas, y esto implica cambios estructurales. Suena polémico, pero me parece importante. El movimiento de las mujeres tiene un reto histórico y es salir de ese multiculturalismo ingenuo y nos debe llevar a construirnos como verdaderas sujetas políticas críticas, no solo frente al racismo, el sexismo, sino contra el capitalismo, contra la heteronormatividad y combatir el racismo y el sexismo en nuestras comunidades. Muchas mujeres somos más que mujeres, mucho más que negras. Nuestras acciones, estrategias nos apuntan a otras cuestiones identitarias como el antirracismo, el anticapitalismo, el antisexismo. La respuesta para que las mujeres afrodescendientes seamos agentes de la política no es poner filtros basados en la participación previa en organizaciones culturales e identitarias. En primer lugar, porque en los lugares fuera de la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, Veracruz o Coahuila, la asociatividad y el trabajo de las personas, hombres y mujeres y colectivos afromexicanos es diferenciado. Pensemos que en la Ciudad de México, la tercera entidad con población afrodescendiente, los contextos de las costumbres de una comunidad específica no son homogéneos. Hay sujetas políticas que nos articulamos con otras luchas, como los derechos laborales, la violencia de género, entre otras luchas, y no nos adscribimos a una comunidad específica porque estamos en muchos lugares. De manera que los filtros no son una propuesta que no para articularnos, sino para atomizarnos, y la lucha debe estar centrada en un aspecto político donde nos articulemos para que los afrodescendientes podamos incidir. Y bueno, muchas gracias, esa fue mi participación y bueno, espero preguntas, respuestas, polémica, gracias. Muchas gracias, Lena, por tu participación muy interesante. Me parece que a mí me surgen ahí varias cuestiones, sobre todo en un contexto en el que efectivamente el multiculturalismo fue una salida, pero también en un contexto histórico donde la ultraderecha está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y uno de sus principales como puntos de ataque es justamente los discursos de género y los discursos sobre la racialización y el racismo, ¿no? Entonces, estamos en un momento histórico muy complejo, muy cambiante, enfrentando un genocidio en vivo y a todo color por las redes
sociales. Y creo que es interesante como esta discusión que se abre de frente a un multiculturalismo capitalista, pareciera que estructuralmente nos enfrentamos a nuevas políticas de ultraderecha que quieren borrar incluso eso que pareciera muy adelantado frente a las políticas como bolsonaristas, tipo Trump, Milei, Bukele, ¿no? Entonces creo que sí hay como esta discusión ahora mismo en nuestro tiempo histórico. Entonces pues les agradezco mucho, me parece que ahora es el turno de las compañeras de la Red de Mujeres Afrodescendientes, entonces si quieren pasarse para acá por favor, y creo que, ¿cómo le está usted, Stephanie? Que no la veo. Entonces que Stephanie nos ayude aquí con la organización de la mesa, por